Bueno, vamos a iniciar con la práctica número 6, correspondiente a transferencia de calor con cambio de fase. Específicamente vamos a trabajar ahora con condensación. Como siempre, nuestra explicativa, mejor dicho, va a estar dividida en las siguientes partes y vamos a iniciar con una breve introducción sobre los fundamentos teóricos de esta práctica. Sabemos que se presenta el fenómeno de condensación cuando la temperatura de un vapor se reduce por debajo de su temperatura de saturación. Pero, ¿cuándo suele llevarse a cabo este proceso? Puede llevarse a cabo cuando ocurren una de las siguientes factores. Primero, cuando el vapor entra en contacto con una superficie sólida en donde la temperatura de la superficie sea menor que la temperatura de saturación, como tenemos en la primera imagen. Segundo, también puede ocurrir sobre la superficie libre de un líquido o un gas. Y a esto es lo que denominamos como condensación homogénea. También puede ocurrir el fenómeno cuando el vapor llega a hacer contacto con un líquido frío, y esto es lo que se denomina condensación por contacto directo. Por ejemplo, en esta última imagen tenemos condensación por contacto directo en un condensador barométrico. En un equipo industrial, el proceso normalmente resulta del contacto entre el vapor y una superficie fría, normalmente. Si el intercambiador de calor es de contacto directo, evidentemente esto no ocurre. Pero en el caso de un intercambiador de calor de superficie, el calor latente del vapor se libera, la energía se transfiere a través de una superficie y se forma la condensación. Esta puede ocurrir de dos formas, dependiendo de las condiciones de la superficie. Tenemos condensación pelicular o condensación de película cuando la superficie se encuentra limpia y no contaminada. Tenemos condensación por gotas si la superficie está cubierta por una superficie que impida que ésta se moje, y es posible mantener este régimen de condensación. Sin importar de la forma en la que está condensando el vapor, o sea, en forma pelicular o en forma de gotas, la condensación propiamente proporciona una resistencia térmica adicional a la transferencia de calor entre el vapor y la superficie. Debido a que esta resistencia se incrementa con el espesor del condensado, es deseable utilizar superficies verticales cortas o cilindros horizontales en situaciones que implican condensación de película. El calor latente de vaporización liberado a medida que el vapor condensa, por tanto, debe pasar a través de esta resistencia antes que pueda llegar a la superficie sólida y ser transferido al medio que está al otro lado. La condensación por gotas, o sea, en la condensación por gotas, estas gotas resbalan, como vemos en la figura B, cuando llegan a tener cierto tamaño, despejando la superficie y exponiendo de vuelta al vapor a la superficie de transferencia de calor. La condensación pelicular depende de unos cuantos factores entre los que podemos citar: la forma de la superficie, la velocidad de condensación del vapor y de las condiciones dinámicas de la superficie, es decir, el grado de turbulencia. En un proceso real, el condensado se enfría todavía más hasta alguna temperatura promedio entre la temperatura de saturación y la temperatura de la pared, liberando más calor. Por lo tanto, la transferencia de calor real será ligeramente mayor. En la condensación por gotas, este tipo de condensación se produce cuando el líquido no moja la superficie y las gotas formadas se deslizan por la superficie y se separan de ella. La condensación en gotas solo puede obtenerse cuando la superficie está contaminada por un promotor adecuado
y al disminuir la tensión superficial en la interfase impide que la superficie se moje. Aunque muchas sustancias, entre ellas aceites minerales, pueden impermeabilizar temporalmente la superficie, solo tienen como importancia promotores que son absorbidos por la superficie, puesto que de otra forma, con el paso del tiempo, el condensado va arrastrando al promotor, haciendo que la condensación termine siendo pelicular. Los objetivos de esta práctica. El objetivo general es analizar las variables relacionadas a las operaciones de transferencia de calor con cambio de fase, específicamente condensación, y evaluar las características operativas del intercambiador de calor, en este caso de condensación, que es el mismo que se utiliza para ebullición, que opera en régimen estacionario. Los objetivos específicos son demostrar habilidad en el manejo del equipo, calcular la tasa de transferencia de calor en el serpentín de enfriamiento, la tasa de transferencia de calor al medio ambiente, la diferencia logarítmica de temperaturas medias y el coeficiente general de transferencia de calor en el condensador del intercambiador de calor de cambio de fase. Vamos también a visualizar y cuantificar el efecto de la presión sobre la temperatura de saturación en un líquido. ¿Cuál es el equipo que vamos a utilizar? Ustedes ya le conocen a este equipo, es el intercambiador de calor de ebullición, pero vamos a trabajar específicamente con el condensador. Recordando un poco la práctica de ebullición, tenemos que este es un condensador en forma de serpentín de 9 espiras y tenemos aquí en la admisión de agua de refrigeración un espacio en donde podríamos colocar un termómetro de mercurio y aquí otro termómetro con el que vamos a medir la variación térmica o el salto térmico del agua de refrigeración. Asimismo, para determinar la temperatura a la que está condensando los vapores, sabemos que esto es un equilibrio líquido-vapor, por tanto la temperatura de ebullición del líquido sería la temperatura a la que está condensando los vapores aquí. Entonces, el termómetro que está inserto en el líquido nos va a ayudar a determinar la temperatura de condensación, puesto que esto está siempre a la misma temperatura. Experimental. La primera parte de la práctica consiste en la determinación de la tasa de transferencia de calor en el condensador, la tasa de transferencia de calor perdida al ambiente, diferencia de temperatura media logarítmica y el coeficiente general de transferencia de calor. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar el consumo de calor y la tasa de flujo de agua en el condensador hasta que éstas se estabilicen. La presión del condensador debe permanecer constante y la tasa de condensación debe ser la deseada. Recuerden que el equipo funciona con un sistema de refrigeración por compresión mecánica y es recomendable que el agua de refrigeración esté entre 3 y 5 grados centígrados. Cuando las condiciones sean estables, deben observar la tasa de flujo de agua en el condensador, que va a estar registrado por el caudalímetro que dispone el equipo, las temperaturas de entrada y salida del agua y la temperatura de saturación del refrigerante R141B que se encuentra en ebullición. Van a operar con diferentes tasas de flujo de agua en el condensador y diferentes temperaturas de saturación en el equipo. ¿Qué es lo que van a determinar entonces? Con ayuda de el salto térmico que sufre el agua de refrigeración, pueden determinar la tasa de transferencia de calor en el intercambiador de calor, ¿correcto? Con la tasa de transferencia de calor en el intercambiador de calor y sabiendo el área de transferencia de calor del condensador, que es 0.032 metros cuadrados, y determinando la diferencia de temperatura media logarítmica, van a despejar el coeficiente global de transferencia de calor.
La segunda parte es la visualización y cuantificación del efecto de la presión sobre la temperatura de ebullición de un líquido. Entonces, se enciende el equipo, se ajusta el consumo de calor a aproximadamente 200 watts y se circula agua de refrigeración a una tasa máxima. Y cuando las condiciones sean estables, se toma nota de la temperatura y la presión. Luego lo que vamos a hacer es reducir el flujo de agua en el condensador y se repiten las observaciones a una presión más alta. Si la temperatura del agua de entrada es lo suficientemente fría, 2 o 3 grados centígrados, la presión de saturación se van a dar cuenta que será menor que la presión atmosférica. Esto es una demostración útil que ayuda a disipar unas creencias que tenemos de que se necesita una bomba de vacío para producir presiones subatmosféricas en una planta de vapor, puesto que el líquido va a estar ebulliendo a una presión menor a la atmosférica. Las referencias bibliográficas son las mostradas ahora. Recuerden que deben de trabajar con mucho cuidado con este equipo y ante cualquier duda, no duden en consultar con los profesores.